Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta semilla agustiniana, a esta emisión número 10 de Los Ciegos de Jericó. Hemos hecho un camino muy interesante desde esta lectura de que hace Agustín, bíblica, existencial y profundamente espiritual de Los Ciegos de Jericó, que perfectamente se podría proponer como ese camino de progreso, de desarrollo gradual de la vida cristiana. Los ciegos y el deseo de ver de alguna manera representan para nosotros, y ahora pues ya prácticamente en 2 días iniciando el tiempo de Cuaresma, como el proceso de conversión, cómo ver bien a la luz de Dios para saber vivir esa realidad en la que estamos. Hoy esta palabra de Dios, hoy esta semilla agustiniana, perdón, organizo acá el tablero, esta semilla agustiniana nos pone un poco la actitud del pastor o la actitud del buen cristiano en relación a esa mezcla en la que convivimos permanentemente del trigo y la cizaña. Hay una tentación que en Agustín se concretó en esa actitud que tenía el grupo donatista, la comunidad donatista, de excluir a aquellos que consideraban malo, o sea, sí, arrancar, según ellos, la cizaña y no dejar el tiempo, como propone el Evangelio, hasta la madurez para sacar la cizaña y tirarla al fuego y dejar el trigo, ¿no? Entonces siempre Agustín va a entender desde esta perspectiva cómo la iglesia crece, se desarrolla y camina hacia su plenitud, no en un estado químicamente santo, puro, sino en un estado de purificación y donde conviven el trigo y la cizaña de una manera permanente, y cómo desde la palabra, desde la oración, desde los sacramentos, desde la intimidad con Cristo, pues a, llegamos a ir avanzando, a vivir con gozo y alegría la conversión del corazón, diría San Agustín, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar en el texto entonces. Es un texto interesantísimo por el modo como Agustín lo propone, de los ciegos de Jericó, siempre iluminado con una riqueza impresionante desde la palabra de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿no? Dice Agustín que podíamos dar el título de hoy a esta emisión como El medio del pueblo con el corazón separado. Y vamos a ver de qué se trata esto: estar ahí en medio del pueblo, pero con el corazón separado. Dice el texto así, dice Agustín: lo mismo gritó Moisés, Elías, Jeremías y Ezequiel. Veamos si ellos hicieron esto, si abandonaron el pueblo de Dios y se marcharon a otros pueblos. Que aquí Agustín ya está entrando la cosa, si los grandes líderes y las grandes guías del pueblo se separaron porque era un pueblo infiel, porque era un pueblo deshonesto, porque era un pueblo idólatra. Dice él: cuántas cosas y cuán vehemente reprochó Jeremías a los pecadores y malvados de su pueblo, sin embargo, vivía en medio de ellos. Con ellos entraba al único templo, celebraba los mismos ritos cultuales, vivía en la asamblea de los hombres malvados, mas por el hecho de gritar contra ellos salía de allí. Es bien interesante esto: en medio de un pueblo infiel, testarudo, pecador, idólatra, pero ahí en medio del pueblo, ¿no? Dice, esto significa salir de allí. Vamos a ver qué es lo que dice salir de allí, porque en Agustín hay un proceso en el que obviamente se distingue el pastor en su actitud, ¿no? ¿Qué significa salir de allí? Salir de allí no significa no tocar lo inmundo, dice. O sea, no consentir con la voluntad y no perdonar con la boca, no consentir con la voluntad lo que sucede y no perdonar con la boca. O
sea, estar siempre alerta a decir, a corregir, a exhortar, ¿no? Continúa Agustín, ¿qué decir de Jeremías, de Isaías, de Daniel, de Ezequiel y de los restantes profetas que no se apartaron de un pueblo malvado para no abandonar a los buenos mezclados en el pueblo en el que también ellos pudieron ser así? Qué interesante esto. En medio del pueblo los grandes profetas permanecieron y no porque el pueblo fuera desviado, ellos le iban a abandonar a su suerte. Hermanos, en cuanto a Moisés mismo, y de hecho aquí se va a detener Agustín en esa figura fuerte de Moisés, en cuanto a Moisés mismo, mientras él recibía en el monte la ley, el pueblo fabricó allá abajo un ídolo. Él subió al monte a recibir la ley del Señor para darla al pueblo, para que el pueblo viviera feliz y en orden, y el pueblo, mientras tanto, en las añoranzas de Egipto de la esclavitud, construyen un ídolo, ¿no? Ahora bien, el pueblo de Dios, el pueblo conducido tras haberse retirado las olas del Mar Rojo, olas que cubrieron a los enemigos que los perseguían después de haber visto, fíjense qué interesante, tantos hechos cargados de significado y tantos milagros. El pueblo vio muchas, vio la mano, vio la presencia de Dios, vio los signos de Dios en ese camino del desierto, en ese camino de la dificultad, en ese camino de la apretura. Entonces, y tantos milagros con el objetivo de dar muerte mediante plagas a los egipcios y de proporcionarle a él la salvación, dice Agustín, protegiéndole, pidió no obstante un ídolo. O sea, pese todo lo que Dios había hecho, todas las pruebas que Dios había dado, no obstante, pidió un ídolo, quería una cosa que adorar. O sea, lo obtuvo por la fuerza, lo fabricó, lo adoró y ofreció sacrificio. O sea, ya estaba tocado con el culto idolátrico de los ídolos de entonces, ¿no? Se indica a Dios a su siervo lo hecho por el pueblo y promete en esa ira que aparece en ese relato, en esa ira de Dios, promete desaparecer delante de sus ojos, hacerlo desaparecer delante de sus ojos, va a desaparecer ese pueblo. El Señor está supremamente enojado. ¿Cómo es que he hecho lo que he hecho y no lo quieren ver y encima se hacen otra vez un ídolo para desviar la confianza y desviar la fidelidad que me habían prometido? Dice, intercede Moisés cuando iba a volver al pueblo mismo. O sea, tuvo incluso, es bien interesante esto, como lo va a decir Agustín, tuvo incluso la ocasión de alejarse y de salir en medio de ellos. Dice, no, esta gente no quiere ni para adelante ni para atrás, son tercos, están muy aferrados a sus tradiciones adquiridas en el lugar del cautiverio, a todas las costumbres que ya se volvieron ley en cada uno de ellos. Pensemos un poco en eso. Lo que es costumbre se vuelve ley. O sea, en el sentido que ellos, dice Agustín, le dan para no tocar lo inmundo, para no vivir en compañía de gente como aquella, sin embargo no lo hizo. Dios incluso le abre a Moisés la posibilidad, te salvo a ti, salvo a tu familia, a tu gente, y luego comenzamos una historia diferente y borrón y cuenta nueve, y chao, chao, pues, ¿no? Entonces dice, y para que no pareciese que lo hizo llevado tal vez de la necesidad más que de la caridad, le ofreció a Dios otro pueblo, haré de ti un gran pueblo para destruirlos a ellos. Vamos a comenzar, esta gente no va a cambiar, definitivamente árbol que nace torcido se queda torcido. Voy a destruirlos a ellos y voy a hacer un gran pueblo contigo. Pero él no lo aceptó. Sigue Agustín en el rato, pero él no lo aceptó. Se une a los pecadores, suplica por ellos. ¿Y cómo suplica? Gran prueba de amor, hermanos, dice Agustín. ¿Cómo suplica? Vean esa especie de amor materno de la que ha hablado, de la que ha hablado con frecuencia, un amor materno, ese amor que siente en lo profundo el dolor del desvío del hijo,
ese amor que pone de rodillas, no para pedir la muerte, sino para pedir la conversión del corazón, que es un poco hacia donde se dirige esta meditación de hoy, ¿no? O sea, cuando, si continúa Agustín, cuando Dios amenaza al pueblo sacrílego, se estremecieron las piadosas entrañas de Moisés y se puso como escudo en defensa de ellos ante la ira de Dios. Ante la ira de Dios, Moisés se pone como un escudo para defenderlo. Señor, dice, si le perdonas el pecado, perdónaselo. De lo contrario, bórrame de tu libro. Dice, Señor, bórrame de tu libro. O sea, ¿con qué entrañas? Dice Agustín con exclamación, ¿con qué entrañas a la vez paternales y maternales? Fíjate, aquí está este dibujo del Dios Padre y Madre que se desarrolló durante un tiempo dentro de la teología feminista o dentro de la teología de género, ¿no? O sea, con cuánta seguridad dijo esto con la mirada puesta en la justicia y la misericordia de Dios, para que, al ser justo, no hiciera parecer al justo y al ser misericordioso perdonar a los pecadores. O sea, Moisés se pone como modelo de intercesión por los pecadores, ¿no? Continúa Agustín, dice, con toda certeza queda ya claro a su prudencia cómo hay que entender los mencionados testimonios de las Escrituras. Entonces, Agustín lo que está diciendo ahí es, miren, todo esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando ni porque yo sea muy inteligente y muy brillante, sino porque la divina revelación, la Biblia misma, me lo va trayendo y va mostrando las razones divinas que obedecen para ese amor incondicionado que simplemente ora por la conversión, ¿no? Entonces dice Agustín, cuando la escritura proclama que debemos separarnos de los malos, aquí es donde está un poco el centro de esta reflexión de hoy, que luego la vamos a profundizar un poco más. Lo repito, cuando la escritura proclama que debemos separarnos de los malos, no se nos pide que entendamos otra cosa, sino que nos apartemos, ojo, que nos apartemos con el corazón, no sea que más que rehuir el asociarnos a los malos, cometamos el mal mayor de separarnos de los buenos como hicieron los donatistas. Entonces, ahí decíamos al inicio de la reflexión, estos los donatistas, que por un grupo de personas infiel, idólatra, que entregaron los vasos sagrados, abandonaron el resto de los buenos, abandonaron la unidad de la iglesia, dice Agustín. Dice, si estos, siendo ellos buenos, reprendiesen en verdad a los malos en vez de siendo malos, difamar a los buenos, tolerarían por el bien de la paz a cualquiera, ¿no? A cualquiera, ellos que recibieron como inmaculados a los maximianistas que antes condenaron como sujetos ya perdidos. Interesante esto, ¿no? Si verdaderamente tuvieran las entrañas de Dios con ellos, recibirían, tolerarían, sin difamar a los buenos, ¿no? Qué interesante, dice, es cierto que el profeta dijo claramente, apártense y salgan de allí y no toquen lo inmundo. Que si hay una lectura hay otra. Por un lado, apártense, pero del corazón, no del pueblo. Hay que caminar juntos, según dice Agustín. Vamos a ver cómo prosigue aquí. Dice, así pues, hermanos míos, a cuantos hay entre ustedes que todavía llevan el peso del amor mundano, todos tenemos de alguna manera ese peso del amor mundano, de las cosas que todavía nos dominan y de alguna manera nos esclavizan. Los avaros, los perjuros, los adúlteros, los que asisten a espectáculos frívolos, dice Agustín, a los que consultan los astrólogos, fíjense, todos los que se van a buscar esa suerte en la bolita, esa suerte en la lectura de la mano, del iris, en fin. Los derrochadores y a cuantos malvados sabéis que existen entre vosotros, desapruébenlos en la medida de su posibilidad,
para apartarse de ellos con el corazón. O sea, apartarse con el corazón. O sea, no tener la misma intención, no tener el mismo impulso interior de ellos. Recrimínenlos para salir de allí y no consientan para no tocar lo inmundo. O sea, concluye el sermón de los dos ciegos aquí. Qué interesante esto, ¿no? Es apartarse con el corazón, no es dejar el lugar de la lucha, el lugar del desarrollo del evangelio, el lugar de la propuesta sanadora, salvadora y liberadora de Cristo. Vamos entonces a hacer una breve reflexión de esta parte, de estas últimas partes 24-25 del sermón 88 de San Agustín. Vamos a ver en qué consiste esto en medio del pueblo con el corazón separado. San Agustín nos coloca hoy ante una verdad muy incómoda, pero profundamente evangélica. La santidad no consiste, ojo, no consiste en huir del pueblo pecador, sino en permanecer en él sin consentir su pecado. Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos levantaron la voz con fuerza contra la infidelidad, pero ninguno abandonó al pueblo de Dios para fundar una comunidad más pura. Aquí se la está echando a los donatistas, es más o menos el tema, ¿no? A los cátaros o puros, aquellos grupos que se consideran los puros, los buenos, los inmaculados, los que no se mezclan con ningún otro, ¿no? O sea, vivieron en medio de hombres malvados, entraron con ellos al mismo templo, ofrecieron los mismos sacrificios y sin embargo salían de allí cada vez que gritaban la verdad. O sea, salían del mundo del malvado cada vez que gritaban la verdad, cada vez que exhortaban en el nombre del Señor, separados del corazón de ellos. ¿Qué significa entonces? Salgan de allí y no toquen lo inmundo. Es mejor detenernos un poquitico en este aspecto. No es huida geográfica, no es una huida en desplazamiento, vámonos y dejemos todo aquí tirado. Es para que lo entendamos bien, es una decisión interior. O sea, no tocar lo inmundo es no consentir con la voluntad. Esto debemos quedarlo grabado. O sea, no tocar lo inmundo es no consentir con la voluntad, o sea, con el deseo. O sea, salir de allí es no callar ante el pecado. Jeremías permanecía entre los infieles, pero no participaba de su infidelidad. Esa es la separación que salva, la del corazón, no la del espacio. La escena, ven, para comentar un poco, la escena de Moisés en el Sinaí es una de las más reveladoras. Mientras recibe la ley, el pueblo fabrica un ídolo. Interesante esto. Mientras recibe la ley, el pueblo fabrica un ídolo. O sea, el mismo pueblo rescatado del mar, testigo de los prodigios, cae en la idolatría. O sea, Dios le ofrece a Moisés una salida radical, destruir al pueblo y comenzar de nuevo con él. Borrón y cuenta nueva, yo para qué voy a cargar con esto, me desgasto moral, física, psicológica, espiritualmente, no vale la pena, ¿no? ¿No? Entonces, Dios le ofrece a Moisés esa salida radical, destruyan ese pueblo y comiencen algo nuevo, borrón y cuenta nueva, ya lo hemos dicho. Podía alejarse, podía no tocar lo inmundo en el sentido externo, pero no lo hace. Se queda e intercede y pronuncia palabras que estremecen. Si no los perdonas, bórrame de tu libro. Qué fuerte, qué intenso, qué profundo el amor de Moisés, ¿no? Bórrame a mí también de tu libro, si lo vas a borrar a ellos, Señor. O sea, es la caridad de su forma más alta. O sea, no complaciente, no ingenua, sino dispuesta a cargar con la culpa del otro para implorar misericordia. Agustín ve en ese gesto, es bien interesante el modo como lo ve Agustín, que lo leíamos en el texto, ve en ese gesto entrañas paternales y maternales a la vez. O
sea, Moisés no justifica el pecado para nada, no lo minimiza, no lo excusa, pero tampoco, pero tampoco abandona el pecador. O sea, se pone entre Dios y el pueblo como un escudo. Así se entiende la verdadera separación, no complicidad, pero tampoco ruptura, no consentimiento, pero tampoco desprecio. San Agustín advierte entonces contra el peligro opuesto, creer que para ser fieles debemos romper la unidad, separarse físicamente de la iglesia por causa de los pecadores puede convertirse en un mal mayor que tolerar pacientemente su presencia. La escritura manda apartarse del mal, no del cuerpo de Cristo. Fíjense, apartarse del mal y no del cuerpo de Cristo. Quien abandona el campo antes de la siega, deja también el trigo que allí crece, ¿no? Pues la clave es doble, entonces, para ir concluyendo. Es doble y al mismo tiempo exigente. Desaprobar el mal en la medida de nuestras posibilidades y permanecer en la comunión. Desaprobar el mal y permanecer en la comunión. O sea, no tocar lo inmundo es no tocar lo inmundo, es no aprobarlo. Salir de allí es corregirlo cuando corresponde. No consentir es negarse a participar. Y todo esto sin soberbia, sin violencia, sin ruptura. Esta meditación entonces nos llama a una conversión adulta. O sea, no basta indignarse contra la corrupción. Hay que permanecer fieles sin contaminarse. No basta señalar la idolatría, hay que interceder con amor. No basta denunciar, hay que soportar y amar. Permanecer en medio del pueblo herido, con el corazón limpio y la voz valiente, es el camino de los profetas y el camino de la iglesia. Así se vive de esta manera que hemos descrito la caridad verdadera, ni ingenua, ni sectaria, ni cómplice ni cómplice orgullosa. Separamos, separados del pecado, es bien interesante, separados del pecado, unidos en la comunión, firmes en la verdad, hondos en la misericordia. Ahí madura el alma, ahí se forja la conversión que no huye, sino que ama hasta el fin. Fíjense qué hermosa esta meditación del día de hoy. Mucho cuidado con esa soberbia que nos hace ver a los demás pobres y pecadores. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día, Dios los bendiga, les acompañe.